A continuación, me corresponde presentar al doctor Marco Torres Maldonado, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en Derecho Civil Patrimonial y Litigios, con experiencia en responsabilidad civil, contractuales y conflictos referidos a infraestructura y contrataciones con el Estado. Viene realizando estudios de doctorado en Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, España. Es autor de distintos artículos y libros y profesor de Derecho Civil en la Universidad de Lima. Asociado del estudio Rodríguez Sangobaldo, Abogados. El día de hoy nos hablará sobre la determinación del lucro cesante en la jurisprudencia arbitral del OSI. Adelante, doctor Torres. Bien, muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias por la invitación. Quiero empezar agradeciendo a la Academia Peruana de Derecho por la extensiva invitación para poder participar en este congreso. Por supuesto, al estudio Mario Castillo Freire y al doctor Mario, a quien le tengo mucho aprecio, y al final de esta exposición dedicaré algunas palabras. Pero nada, en realidad escuchando las ponencias de cada uno de los panelistas, los temas son diversos e interesantes. Me gustaría comentar algunos de ellos, pero hay que limitarnos claramente a la problemática que se ha planteado. Está presente el doctor Domingo Bello, con quien hemos coincidido allá por el 2018 en Colombia, en la Universidad de Rosario, por la Academia Iberoamericana de Derecho, y la doctora Laura Gásquez, a quien, claro, todavía no nos conocemos, seguro luego vamos a conversar, pero a propósito del estudio, de los estudios de doctorado que estoy realizando en la Autónoma de Madrid, bajo la dirección de la profesora Alma María Rodríguez Huitián, estoy trabajando en una tesis sobre justamente lesiones o muerte de menores. Entonces, la profesora Laura Gásquez ha trabajado mucho el tema de valoración de daños corporales y claramente estoy profundizando sobre eso aquí, porque es un trabajo como de derecho comparado peruano-español. Ya luego conversaremos. El tema que he propuesto es muy, siendo un viernes por la tarde, muy puntual, didáctico. Lo voy a tratar de hacer lo más práctico posible. Y tiene que ver con analizar una problemática muy específica de la responsabilidad civil, que es el lucro cesante. El lucro cesante, creo que para nadie es desconocido, implica una categoría de daño material que implica esa ganancia frustrada, ¿no? Entonces, esa es la premisa de la cual vamos a partir, básicamente, la exposición. Entiendo que tenemos 10 minutos, es bastante cortito, pero voy a hacer algo muy didáctico y útil, yo creo. Lo que voy a presentar es un poco el análisis, siguiente por favor, de cómo se ha venido recogiendo la categoría de lucro cesante en la diversa jurisprudencia, porque los laudos son públicos, ¿no?, en materia de contrataciones con el Estado, ¿no?, y que se publican y se difunden a través de la portada de los. Me doy cuenta que el PPT es bien pequeño, así que yo lo voy a comentar un poco y a los interesados luego les compartiré el material, pero el tema, insisto, involucra varios aspectos que me gustaría conversar con ustedes. Insisto, la premisa es que el lucro cesante implica esta ganancia dejada o frustrada que no se percibe, ¿no? Entonces, el Código Civil peruano, simplemente para dejar claro, no recoge expresamente la categoría de lucro cesante, tanto en ejecución de obligaciones como en responsabilidad civil extracontractual, no da un concepto, pero no se discute realmente del alcance, no del contenido propiamente de lo que implica el lucro cesante. El Código Civil español sí da una noción como ganancia frustrada. Lo curioso es que no lo recoge como categoría o como nombre, como lucro cesante, pero, digamos, no se duda de que finalmente son categorías de daños materiales resarcibles. Lo que voy a presentar básicamente es algo que ya hace varios meses lo empecé como un hobby, y porque me gustaba profundizar un poco sobre las categorías de daños resarcibles en arbitrajes. Y yo creo que se pueden ir agrupando los pronunciamientos o estos laudos arbitrales en varios compartimentos. La primera de ellas, nos encontramos con una cuestión muy sencilla, y es que, como creo todos lo conocemos, para que un daño sea resarcible tiene que ser un daño cierto, ¿no? El requisito de la certeza o la certidumbre no se discute, no admite tampoco, y lo vamos a conversar algunas cuestiones ahora en discusión, pero, digamos, se requiere que el daño sea cierto. Eso descarta de por sí, ¿no?, la posibilidad de resarcir daños hipotéticos, daños eventuales, ¿no?, daños que responden básicamente a meras conjeturas. Eso se ha dicho muy bien en la jurisprudencia colombiana, son casi sueños de ganancia, pero que en lo absoluto pueden ser resarcibles a título de lucro cesante. Y yo creo que en este primer grupo de laudos nos encontramos ante una cuestión muy sencilla que va de la mano con eso.
es que, claro, si se reclama, tenemos una norma en el Código Civil que expresamente establece que la víctima del daño tiene que reclamar, tiene que probar tanto la existencia y la cuantía. Es una premisa muy sencilla, ¿no? Demostrar la existencia misma del daño que implica su verificación ontológica, que éste se haya verificado en la realidad o que se vaya a verificar a futuro, pero también, ¿no? Su cuantía. Son dos aspectos que necesariamente se tienen que hacer. Claro, en los litigios o arbitrajes en este campo de lo que implica la contratación con el Estado, muchas veces se suele invocar, es un tema ya de defensa de cada una de las partes, pero claro, no viene acompañado por una cuestión tan sencilla y elemental de carga de la prueba, ¿no? De la existencia y prueba de la cuantía, insisto, de lucro cesante. Y la consecuencia natural, claro, si nos encontramos ante un planteamiento que básicamente responde a una eventual ganancia que se deja de percibir y se colocan sumas incluso a veces exactas por esta, pero no viene acompañado de una cuestión concreta, insisto, hay un problema de certeza o de verificación de certeza del daño. Y eso, insisto, en este primer grupo, no creo que puedan revisar, pero básicamente se concluye eso, ¿no? Que claro, no habiéndose verificado la existencia ni la cuantía del daño, no corresponde resarcir en absoluto. ¿Por qué? Digamos, si ordenase un resarcimiento por esos conceptos, básicamente estaríamos ante un gran problema casi de enriquecimiento indebido, porque se estaría reconociendo un daño que no es cierto, cuanto menos. El siguiente grupo, siguiente por favor, parte de un problema que no, yo creo que no solamente es una problemática que se plantea en la jurisdicción arbitral, sino también judicial. Yo creo que en los últimos años hay una tendencia a tener más claridad sobre esto, pero creo que todavía, y a veces se encuentra lamentablemente en la jurisprudencia peruana, esta idea de confundir que el alcance del lucro cesante se limita solamente al ingreso dejado de percibir. Y es lamentable, porque claro, preocupa que todavía se piense que el lucro cesante es solamente ese ingreso dejado de percibir, ¿no? Eh, y nos encontramos ante una situación en la cual existe esta necesaria distinción en laudos arbitrales. Es decir, se enfatiza en entender que el lucro cesante, como dice su propio nombre, es el lucro, la ganancia, el rédito que se frustra o que no se percibe, pero no es el ingreso. El ingreso implica, como todos conocemos, una fuente de ganancia. En Colombia se diferencia muy bien esto como ganancia propiamente y fuente de ganancia. La fuente de ganancia claramente es el ingreso bruto, pero eso no es lucro cesante. El lucro cesante es eventualmente una parte de la ganancia, porque hay que ser conscientes y entender que de ese ingreso hay que diferenciar, hay que descontar o reducir algo, que son los gastos. ¿No? Esa premisa conceptual que es bastante, en realidad, comprensible teóricamente, lamentablemente en la práctica a veces no se tiene en cuenta. Y nos encontramos ante invocaciones de lucro cesante donde se confunde, por ejemplo, que porque el contrato o el valor del contrato adjudicado responde a una suma X, y claro, por diversas razones, se frustra, se anula o se resuelve el contrato sin que sea ejecutado, se considera que el lucro cesante tiene que ser esa suma del valor del contrato. Y eso es un gran problema en realidad, que se está confundiendo que el ingreso a secas bruto puede ser equiparable al lucro cesante, ¿no? Entonces, nos encontramos, yo creo, ante un segundo grupo de laudos donde correctamente se entiende que es necesario diferenciar ingreso con lucro. Por ejemplo, en un laudo del año 2021 se indica expresamente lo siguiente, ¿no? Incluso en su demanda se hace mención que dicho monto sería el saldo adjudicado, lo que evidentemente es distinto a la utilidad no percibida. El monto adjudicado siempre incluye la utilidad proyectada por el contratista. ¿Qué duda cabe? Pero esta no podría en ningún caso corresponder a la totalidad del referido monto, pues ello significaría que la ejecución del contrato no tendría costo ni inversión, ¿no? Entonces, claro, para que se llegue a esa utilidad hay que generar necesariamente gastos o costos directos o indirectos que tienen que ser descontados. Hay toda una discusión ya más profunda sobre quién tiene la carga de la prueba sobre ese costo directo o indirecto, si es el mismo demandante que invoca o pretende el resarcimiento o la otra parte. Pero, digamos, en un segundo grupo de laudos, ¿no? Encontramos que sí se hace, y esto es interesante, esa necesaria distinción entre lo que implica el ingreso con la ganancia realmente que se ve frustrada. Hay un laudo del ICC del año 2021 que tiene que ver con una contratación entre una empresa sueca y una empresa alemana, y en la parte final, cuando tienen que analizar la cuestión vinculada al resarcimiento de lucro cesante, y fíjense cómo se enfatiza en esto, ¿no? Se indica que este cálculo, que es necesariamente de naturaleza hipotética, se debe determinar en ese cálculo el ingreso bruto percibido, y de ese ingreso bruto se deben deducir todos los costos relacionados o necesarios para generar dicho ingreso, independientemente de la naturaleza de dichos costos, ya sean costos directos o costos indirectos.
Porque claro, necesariamente la existencia de un costo no es ganancia en estricto, ¿no? Y esto, digamos que lo estamos viendo en materia de contrataciones, también puede ser trasladado a un aspecto tan sencillo, que era un poco lo que comentaba la autora Lezana, en torno claro, a demandas que ante la muerte, eventualmente el fallecimiento de personas, se pretende como lucro cesante el monto que ésta percibía, el ingreso dejaba de percibir. Y se hace en el Perú, lamentablemente, si hay una yo creo que se está muy generalizado en Latinoamérica, a veces de entender que el lucro cesante, bueno, la persona tenía 40 años, percibía esto como ingreso, le faltaba todavía por trabajar 20 años más o 25 años más, multiplicamos 20 por el ingreso y se considera que es un lucro cesante. Insisto, hay un problema ahí conceptual de no diferenciar lo que es lucro, que habría que ver de esos ingresos realmente cuánto es ganancia, ¿no? En Colombia aplican, por ejemplo, bien interesante, en los jueces una presunción de necesariamente descontar del 50% de los ingresos, que el 50% son gastos. Cuando hace unos años escribí sobre esto, yo creo que se puede aplicar, por ejemplo, de forma referencial, cuando menos, esta idea de lo que nuestro legislador ha entendido por alimentos o un aspecto de los alimentos que son inembargables. Es decir, por alimentos, ¿no? Para los hijos o los descendientes o quienes puedan ser beneficiarios de esta pensión, se puede afectar, te dice el Código Procesal Civil, porque solamente hasta el 60%. Y eso tiene una razón de ser muy elemental, ¿no? Que los seres humanos tenemos gastos para movilizarnos, para alimentarnos, salud, educación y una serie de conceptos. Que el legislador en el fondo entiende que el 40% está asociado a esos gastos, que por algo es ese 40% que no se puede embargar. Entonces, yo creo que cuando menos hay un parámetro de referencial para entender que del 100% de los ingresos, mínimamente el 40% es gasto. No puede ser, insisto, equiparado al lucro cesante. No sé cuánto tiempo me queda. Y luego tenemos otro tercer grupo de laudos, en el que está la relación entre el criterio, la valoración equitativa y el lucro cesante. 5, gracias. El criterio de equidad sí preocupa, en principio porque el legislador peruano establece expresamente en el artículo, si me no digo, 1332, que la valoración se puede hacer en términos de equidad, ¿no? Eso es una realidad. Insisto, el legislador peruano ha recogido esa posibilidad. Yo creo que el ámbito de aplicación natural de la equidad siempre ha sido el daño moral. El problema es que, claro, el 1332 de la norma peruana no diferencia su ámbito de aplicación. Te dice daño en general y, claro, se entiende que, por ende, para algunos, y esto se utiliza, puede aplicarse valoración equitativa incluso para daños materiales, patrimoniales, llámese daño emergente o lucro cesante. Sí, por eso yo considero que tiene un ámbito de aplicación mucho más limitado. Lo cierto es que hay un problema porque a veces se tiende a desnaturalizar realmente el criterio de valoración equitativa del daño. La equidad como un criterio, siguiente por favor, siguiente, ahí está. La equidad como un criterio de valoración, yo creo que tiene un ámbito, insisto, de aplicación muy limitado. En Italia esto es muy interesante porque hay una tendencia en la Corte de Casación de entender que la valoración equitativa del daño solo se aplica en un contexto, por ejemplo, cuando uno se verifica la existencia del daño, eso creo que no admite dudas para nadie, ¿no? O sea, no es que la valoración equitativa, como a veces se piensa, libera al demandante de la prueba de acreditar la existencia del daño, ¿no? Eso no es así. Se entiende que tienes que demostrar la existencia del daño. Y claro, lo que plantea la Corte italiana, y se ha recogido por ahí por la Corte Suprema en el Perú, es que el segundo requisito para que se aplique la valoración equitativa es que, habiendo verificado la existencia propiamente del daño, hay que verificar la imposibilidad de no acreditar la cuantía, pero que esa imposibilidad responda a un hecho que no sea imputable o atribuible a quien pretenda alegar el perjuicio. Es decir, el perjudicado tiene que demostrar básicamente que por una razón que no le es atribuible ahí, a ella, es decir, por una cuestión que no se debe a su negligencia o a su descuido, esta se encuentra impositada de acreditar la cuantía. Es decir, no es solamente demostrar la existencia y la cuantía que la vaya a fijar por evaluación equitativa. Tendríamos que ir un poco más allá y saber o entender por qué no puede acreditar la cuantía. Y él tendría que evidenciar que no está por una cuestión que no le es atribuible a su falta o a su descuido o a su negligencia en esa posibilidad. En ese contexto muy excepcional, eventualmente se puede recurrir a la evaluación equitativa. El problema es que cuando uno revisa laudos, ¿no? Y a veces preocupa, porque nos encontramos con situaciones donde, claro, se hace mención a que se solicita un lucro cesante X como daño resarcible,
hay unos párrafos dedicados a valoraciones equitativas, ¿no? De la equidad y todo lo que estoy comentando, y sin mayor sustento o desarrollo, se concluye en determinados casos que, ¿no? En atención a esta idea de la equidad, se fije el daño, por ejemplo, claro, hay un parámetro en algunos casos en la ley de contribuciones con el Estado, 2 minutos, vinculado al 50% de la utilidad, pero hay aspectos donde no hay ni esa justificación y se atribuye un monto específico, ¿no? Entonces, ¿cuál es realmente la funcionalidad que tiene la equidad en torno a la determinación de lucros cesantes? Y yo creo que hay un tema que tiene que irse construyendo poco a poco. El último grupo, hay más grupos, pero he tratado de acortar la cuestión. El último grupo de laudos es un poco la relación que existe entre la prueba del lucro cesante cuando proviene de una pericia. Claro, se entiende más consistente, ¿no? Porque evidencia, además que se debería demostrar esa ganancia dejada de percibir, que venga acompañada con una pericia que ayuda a construir la cuantía, es diferente. Entonces, hay una evaluación interesante que se hace en muchos laudos sobre cómo o por qué genera convicción determinada pericia, y si eso es así, yo creo que no hay dudas que se pueda resarcir. Me queda más o menos 1 minuto. La situación, como le decía, es más práctica que dogmática, pero me había gustado plantearlo como un tema en torno a esta mesa de responsabilidad civil. Quiero nuevamente agradecer a todos los presentes, al panel y por supuesto al doctor Mario Castillo Freire. Mientras venía manejando de la oficina, recordaba mi paso, que duró no duró exactamente 2 años en este estudio, y fue en el 2013, es decir, exactamente 10 años atrás, ¿no? Han pasado muchas cosas en esos 10 años, muy buenas, ¿no? Algunas complicadas, en contexto de pandemia, para la familia tanto de doctor Mario como quienes habla, pero de eso se trata a veces la vida, los años que uno va construyendo. Yo agradezco muchísimo porque, como siempre lo he dicho y lo puse en algún momento por escrito, eh, me gustaba, por supuesto, en las épocas universitarias de Derecho Civil, pero mi primer contacto con lo que implica el ejercicio de la profesión fue trabajando o practicando, ¿no? Con el doctor Mario. Entonces, ese vínculo y además por la persona que es, ¿no? Y el entorno que representa el estudio, que las personas que trabajan aquí, yo realmente estoy muy agradecido por eso. Es, por supuesto, un referente, ¿no? Para todos en lo académico, pero más allá de lo académico, como siempre digo, importa la persona que está ahí, ¿no? Entonces, pese a que ya no trabajamos juntos hace muchísimos años, aún hay ese contacto, esa relación, y es algo que, insisto, se agradece mucho. Al final, por eso nos recuerdan, ¿no? Hay una entrevista, me acuerdo que cuando el doctor Mario hace unos años me invitó a participar en una presentación de su proyecto jurídico, repetí esto, pero lo voy a volver a comentar, que es una entrevista que le hacen a Norberto Bobbio. La entrevista está en internet, ¿ah? Es una entrevista que le hacen casi a sus 87 años, ¿no? Y en ese momento le hacen una pregunta, básicamente como para ver el balance de su vida. Y él dice, a esta edad, en realidad, no es algo que me motiva o que me llena el hecho de que mi bibliografía sea sumamente consultada, reconocida y verificada, sino que más me importa a veces el cruzarme por ahí con alguien y que me diga, profesor, recuerdo muy bien estas clases o este consejo que me dio, pues, ¿no? O sea, al final, decía él, el balance de la vida no es tanto lo que en lo académico, profesional, que por supuesto destaca en Mario, sino lo buena persona que uno puede ser y que lo ha hecho, por supuesto, el doctor Mario García Freire. Mi agradecimiento total a cada uno de ustedes y también nuevamente al estudio, a la doctora Laura y a cada uno de los presentes. Gracias por todo y será otra oportunidad.